Qué alegre poder saludarles hoy lunes 1 de junio del año 2020. Les deseo un excelente día, una excelente semana y un mes lleno de bendiciones. Gracias por escuchar y compartir estas reflexiones breves. La resurrección de Cristo. En el Evangelio de Juan se registran 8 señales que Jesús hizo. Y en todos los evangelios se registran alrededor de 35 señales, prodigios o maravillas que el Señor Jesús realizó. Sin embargo, la resurrección de Jesús corona todo el ministerio de Cristo y autenticó plenamente todo lo que Él dijo e hizo. Por eso es trascendental cada vez que podamos hablar de la resurrección del Señor. A mí me parece oportuno, ya que hemos hablado de las señales que Jesús hizo, dedicar un tiempo para hablar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En Juan el capítulo 20, versos del 1 al 10 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. En la mañana del domingo, la tumba está vacía. Jesús resucitó el primer día de la semana, es decir, el día domingo posterior a su muerte en la cruz. Los 4 evangelistas dan testimonio de este hecho. Mateo en el capítulo 28 y el verso 1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana. Marcos 16, 1 y 2 dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana. Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana. Y Juan 20:1: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún muy oscuro, al sepulcro. La información del día de la resurrección de Jesús es tan contundente que se acepta de manera general. Este hecho influenció tan fuertemente entre los cristianos que comenzaron a reunirse el primer día de la semana. En Hechos 20:7 dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Los primeros cristianos, durante los primeros 3 siglos, en su mayoría gentiles, se reunían en forma generalizada el primer día de la semana. Un historiador del cristianismo dice, y abro comillas: desde sus inicios, la iglesia cristiana acostumbraba a reunirse el primer día de la semana para partir el pan. La razón por la que el culto tenía lugar el primer día de la semana era que en ese día se conmemoraba la resurrección del Señor. Luego, el propósito principal del culto no era llamar los fieles a la penitencia ni hacer sentir el peso de sus pecados, sino celebrar la resurrección del Señor y las promesas de que esa resurrección era el sello. Cierro comillas. Sin embargo, en Hechos 15 se narra un esfuerzo de parte de los judaizantes de querer instituir en la nueva comunidad de Jesús las prácticas judías. Ellos decían: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Hechos 15:5. La circuncisión era señal del pacto y pertenencia del pueblo de Israel.
lo que significaba la responsabilidad y obligación de observar lo establecido por Dios para dicho pueblo. Esta propuesta de los judaizantes, gracias a Dios, fue desechada por los apóstoles. De otra manera, el enemigo hubiera asestado un golpe mortal al cristianismo desde sus mismos inicios. Los creyentes en Cristo se reúnen el primer día de la semana para recordar aquel glorioso evento de la resurrección de su Salvador, y motivados por este hecho, vivir durante la semana una vida de celebración, de gozo y de gratitud por todas las bendiciones que aquel hecho comporta para nuestras vidas. Es un privilegio compartir con ustedes esta reflexión. Deseo que el Señor nos bendiga.